micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com. ¿Cómo debería ver un cristiano el control de armas? Los recientes tiroteos en Estados Unidos han causado mucha angustia. Los incidentes trágicos y sin sentido también han renovado la intensidad de la discusión sobre las leyes estadounidenses sobre armas. Políticos, deportistas y teólogos han intervenido en el tema del control de armas. Las armas están disponibles en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la propiedad está protegida por la Constitución. ¿Cómo debería ver un cristiano el control de armas? ¿Qué tiene que decir la Biblia que se aplicaría al control de armas? La Biblia fue escrita mucho antes de la invención de cualquier tipo de arma, por lo que la frase control de armas no se encontrará en las Escrituras. Sin embargo, la Biblia registra muchos relatos de guerras, batallas y el uso de armas. La guerra se presenta como una parte inevitable de vivir en un mundo caído. Marcos capítulo 13 versículo 7, Santiago capítulo 4 versículo 1, y el armamento es una parte necesaria de la guerra. Las armas en la Biblia también se usaron para protección personal. En algunas partes de Israel, los ladrones eran comunes. Véase Lucas capítulo 10 versículo 30, y muchas personas llevaban armas cuando viajaban. Llevar un arma para la autodefensa nunca está condenado en la Biblia. De hecho, fue mencionado de manera positiva por Jesús mismo en una ocasión, Lucas capítulo 22 versículos 35 al 38. Los cristianos están llamados a someterse a las autoridades gobernantes y deben obedecer las leyes de la tierra. Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17. Esto también debería aplicarse a las leyes sobre armas. Si las leyes estadounidenses sobre armas cambian, los cristianos estadounidenses deben someterse a estos cambios y trabajar por medios democráticos hacia cualquier alternativa deseada. La Biblia no prohíbe la posesión de armas, ni ordena tal posesión. Las leyes pueden ir y venir, pero la meta del creyente en Jesucristo sigue siendo la misma: glorificar al Señor. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Otro principio bíblico para considerar es que entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo capítulo 26 versículo 52. Jesús le dijo esto a Pedro cuando Pedro trató de montar una imprudente defensa de Jesús contra la turba que había venido a arrestarlo. Las acciones de Pedro no solo fueron inútiles contra mucha gente con espadas y palos, versículo 47, sino que su comportamiento imprudente también desmentía la actitud sumisa de Jesús, versículo 50, y obró en contra del cumplimiento de las Escrituras, versículo 54. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés capítulo 3 versículo 8, y Pedro confundió los dos. El cristianismo apoya la libertad personal. Romanos capítulo 14 versículos 1 al 4 indica que, cuando las Escrituras no tratan claramente un tema en particular, hay libertad para la elección individual. Estados Unidos históricamente ha adoptado el concepto de libertad personal que resuena con este principio, y los documentos fundacionales garantizan amplias libertades con respecto a las armas de fuego. Algunos apuntan a Mateo capítulo 5 versículo 9, en el que Jesús pronuncia una bendición sobre los pacificadores, y lo aplican al tema del control de armas. La idea es que las armas son contrarias a la paz. Sin embargo, esto puede ser más una idea filosófica o política que teológica. No hay nada teológico, ni siquiera lógico, que relacione las armas con la falta de paz. A veces, las armas ayudan a mantener la paz civil. Debate sobre si controlar las armas o cuánto controlarlos depende en gran medida de argumentos políticos y filosóficos, no morales. Esto no quiere decir que no haya un componente moral en el tema. Obviamente, el arma en sí es amoral, un objeto que puede usarse para bien o para mal. Más importante es la moralidad de la persona que empuña el arma, y esa es a menudo la consideración que falta en el argumento del control de armas. El hecho de que algunos pecadores usen armas de fuego para cometer pecados no significa que las armas sean el problema. El pecado es el problema, y ese es un problema moral y espiritual. Desde el comienzo de la humanidad, la gente ha estado matando a otras personas,
con y sin armas, ver Génesis 4. Sacar de circulación una determinada arma puede hacer que el asesinato sea más difícil, pero de ninguna manera imposible. En lo que respecta a la Biblia, el uso de armas de fuego es una cuestión de convicción personal. No hay nada poco espiritual en poseer un arma o saber cómo usarla. No hay nada de malo en protegerse a uno mismo o a sus seres queridos, incluso si implica el uso de armas. No necesitamos fingir que nunca hay necesidad de armas, pero apuntar con un arma a una persona siempre debe ser el último recurso. Debemos buscar neutralizar las amenazas sin violencia siempre que sea posible. Entonces, ¿cómo debería ver un cristiano el control de armas? Con la autoridad que Dios le ha confiado, el gobierno tiene el derecho de permitir o rechazar la propiedad de armas en cualquier grado que considere correcto. Nosotros, como ciudadanos, estamos llamados a someternos a las leyes de control de armas que instituya el gobierno. Sin embargo, esta no es una declaración sobre la sabiduría del control de armas. Hay buenas razones para permitir que los ciudadanos respetuosos de la ley posean armas. En última instancia, las armas no son el problema. La gente pecadora es el problema. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.